¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa sobre la sexualidad aquí en Defensa de la Vida. Tenemos ya, como todos saben, una invitada de lujo, Carla Zúñiga. Ella nos viene desarrollando en el bloque anterior todo lo que son las dimensiones de la sexualidad. Y vamos a continuar ahora en donde te quedaste, Carlita. Muchas gracias, sí, efectivamente. Entonces decíamos que la ciencia puede comprobar y verificar que efectivamente pueden presentarse algunas anomalías en los distintos niveles o dimensiones de la sexualidad humana. Por ejemplo, en la diferenciación genital. A nivel psicológico también puede haber anomalías, puede haber problemas de identidad, ¿no? En el ámbito de la sexualidad, puede haber problemas de orientación en el ámbito de la sexualidad, incluso de las conductas. No toda conducta en el ámbito sexual es buena, le hace bien a la persona. Entonces, en la siguiente diapositiva justamente hablo de qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, qué es lo que viene ocurriendo. Quisiera aclarar, porque hoy por hoy no hay que dar nada por supuesto, y entonces identidad, la palabra identidad, el término identidad hace y debe hacer alusión a lo que en los diccionarios podemos encontrar, ¿no? A una coincidencia, consonancia, identificación, compatibilidad, conformidad, concordancia o unidad entre, y si es identidad sexual, las distintas dimensiones, ¿no? De esa sexualidad humana. En pocas palabras, armonía, ¿no? Armonía. Una persona tiene una adecuada identidad sexual, por ejemplo, cuando lo que es su componente biológico, ¿no es cierto?, se manifiesta adecuadamente en la corporalidad externa y se manifiesta adecuadamente incluso en la identidad que vamos adquiriendo, ¿no? En cómo me siento, quién soy yo, ¿no? Cuando no hay concordancia, podríamos decir que puede haber de hecho problemas de identidad. Es decir, si yo soy un ser humano mestiza o no, de peruano, y me creo un escandinavo, como me decías anteriormente, me creo de otra raza, me creo de otra, con otras características biológicas. Y además pongo los medios, ¿no? Además pongo los medios, me aclaro la piel, me coloco, no sé, unos lentes de contacto de ojos azules. Efectivamente, asumirme de otro modo me llevaría a comportarme y a transformarme incluso de otro modo. Pero en principio puede haber, yo puedo sentirme alguien que no soy. De hecho, hoy en día vemos en los medios, ¿no? En internet circula cada vez más esa cultura llamada trans, ¿no es cierto? Mujeres que se sienten de otra especie, no de la especie humana, que se creen gatos, que se creen extraterrestres y hacen luego las transformaciones de acuerdo a su sentimiento. Pero ahí hay un problema de identidad. Claramente. Porque una mujer, aunque se sienta gato, no es claramente, su naturaleza es de ser humano, es persona. Entonces, eso que no puede ocurrir en otros seres, ¿no? Como los animales, un gato siempre va a ladrar, un conejo va a hacer lo propio de un conejo, un perro, y ¿no? un perro nunca siempre va a piar, ¿no es Exacto. cierto? Los pollitos tampoco van a ladrar. Siempre los seres se comportan de acuerdo, su conducta, ¿no es cierto?, es acorde con su modo de ser. En el caso del hombre, como tiene una dignidad y tiene también un poder, porque eso es la libertad, un poder, podría no comportarse. Siendo hombre, comportarse como un salvaje, como un animal, como un bruto, siendo un ser racional. Justamente está en ello la educación debe colaborar a ello, a que reconozcamos lo que somos y nos ayuden a expresar y a comportarnos de acuerdo a ese ser que tenemos. Ahí es donde últimamente fallamos. Los padres, muchas veces las corrientes educativas, entre comillas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver qué ocurrió. Lo que ocurrió es que cómo se llegó a negar, porque es lo que ha ocurrido en los últimos y viene ocurriendo en los últimos años, en los últimos tiempos, negar que haya alteraciones al nivel, puede haber alteraciones a nivel genético, a nivel hormonal, que no coincidan los niveles hormonales con lo que la persona es, pero no se niega que haya alteraciones a nivel de la identidad sexual, a nivel psicológico. Algo que es al fin de cuentas el más subjetivo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y cómo se llegó a eso? Hubieron teóricos, ¿no es cierto?, una postura que separó estas dimensiones de la sexualidad que decíamos inicialmente deben ir y naturalmente se armonizan, se separaron. Entonces la identidad dependería de mi cerebro, de mi mente, de mi idea, de lo que yo siento, ¿no es cierto?, que soy. La orientación, eso que me atrae,
Otra cosa es la orientación sexual, una cosa es la identidad sexual. El sexo es otra cosa distinta, es la dimensión biológica, es decir, corpórea, genital o incluso genética de la persona. Y luego tiene unas expresiones que todo esto puede o no coincidir, o sea, la orientación puede o no coincidir con tu sexo, la identidad puede o no coincidir con tu corporalidad, las expresiones incluso pueden o no coincidir. Al plantearse esto de manera teórica como una pseudociencia, en realidad se negó la posibilidad de reconocer alteraciones a este nivel, a nivel de la identidad, ¿no? Entonces, si no hay correspondencia, se dice, no habría un problema de identidad. No hay correspondencia entre mi sexo biológico y mi sexo psicológico. No habría un problema de identidad, sino sería otro tipo de identidad, una identidad distinta. Una mujer que se siente hombre, entonces es una mujer trans o un hombre trans, ¿no? Otra identidad. Y ahí hay una serie de Qué terrible, porque de esto es un variedades. bolsillo ancho donde entra de todo. Todo es posible aquí, en este mundo en Efectivamente. donde reina la subjetividad, Todo ¿no? sería posible y entonces habría, como se postula, de hecho estas afirmaciones son propias de esta teoría, la teoría de género, habría muchas y variadas formas de ser varón y de ser mujer. No solo existe una forma de ser varón con un cuerpo masculino, comportamientos masculinos, orientación propia de los varones. No, hay muchas y variadas formas. O sea, prácticamente se destruye las dimensiones de la sexualidad, se destruye toda posibilidad de desarrollo armonioso entre las mismas. Efectivamente, se destruye sobre todo la integración de esas dimensiones. Se destruye sobre todo la unidad y la armonía que debe haber. Y la persona humana, justamente lo que nos dividió fue el pecado. Justamente lo que nos destruye es la división. La persona está llamada, justamente el trabajo moral, el trabajo educativo consiste en buscar la unidad, crecer en la unidad, ser uno cada vez más, lo que deseamos que coincida con lo que somos, con lo que estamos llamados a hacer. Me aparece la próxima diapositiva. Colocamos un poco algunos de los términos que se han ido validando, que se han ido ya hoy en día son enseñados, son reconocidos como verdades irrefutables, ¿no? Entonces, a partir de esa teoría de que no habría problemas de identidad, no habría problemas de orientación ni de conductas, ¿no? Toda conducta, toda orientación y todo sentimiento o idea respecto de la sexualidad es válida, es igualmente válida. Tan válida como otras, ¿no? Entonces, de ahí se deriva una terminología. Identidad de género sería la percepción íntima, mi convicción de pertenecer a un sexo o a otro. No es lo que soy, reconocimiento de lo que soy, sino la convicción que tengo, lo que pienso que soy, ¿no? Puede o no coincidir, efectivamente, ¿no? Esta famosa frase, tu sexo está en tu cabeza, ¿no? No en tus pantalones, no en tu cuerpo, está todo aquí. Hace un poquito tiempo lo vi en justo una entrevista que me pasaron de una persona que pretendía postular al Miss Perú habiendo nacido varón, ¿no? Aunque se ha transformado, etc. Y dice, todo está aquí, lo que soy, lo que eres, está en tu mente, o sea, lo que tú piensas que eres, eso eres, ¿no? Siguiente, y así una serie de terminologías, ¿no es cierto? La importancia en esta teoría a esta palabrita, el rol de género, que reduce a nuestro comportamiento a simplemente una representación, ¿no? En esta ideología, por ejemplo, ser madre es un rol, el rol de la maternidad. Tú no eres madre de 4 o 5 niños. 5 niños. No, sino representas un papel de madre. Como en una obra de teatro. Como en una obra de teatro. Es un rol, me pongo la careta y soy madre. Me quito la careta y puedo ponerme otra, ¿verdad? Efectivamente, cuando en realidad tú eres madre y no vas a dejar de serlo nunca. Forma parte de tu ser, un modo de ser. La maternidad te configura. ¿Cómo trivializan, no, Carla? Trivializan todo. Efectivamente. Disgregan y luego banalizan dimensiones importantes que nos van configurando, porque nos van configurando. Entonces, un rol de género sería actuar de una manera que indique a los demás mi pertenencia a un sexo o a otro, mis comportamientos. Entonces, independientemente de lo que soy, puedo tener actitudes de varón. Si soy mujer, puedo tener actitudes, porque quiero demostrar a los otros lo que yo, cómo me siento, y ese es mi rol de género, ¿no? Y aclaremos que esto ya son verdades acuñadas en nuestra sociedad actual, verdades, como tú lo decías, irrefutables. Pero ¿cómo hemos llegado a todo esto?
porque suena crudo, suena hasta, para algunos puede ser hasta cómico, pero es cierto, es real, esto se está dando. Eso es realísimo, está en las leyes, está ahora en los manuales educativos incluso. Una cosa es lo que eres biológicamente, otra cosa es lo que tú te construyes, los roles que desempeñas, cómo te ven los demás, etcétera, etcétera. Y continúa todavía, en la siguiente diapositiva tenemos más. En ese sentido, en esta teoría también, una cosa es lo que tú eres, cómo tú te sientes, y otra cosa es la preferencia u orientación sexual que tengas. Y existen diversas preferencias. Como todos tenemos diversos gustos, a ti te puede gustar el rosa, a mí el azul, y es tan válido que te guste infinitas, creo el yo. chocolate como la vainilla. Entonces, así, a ese plano ponen los gustos o preferencias sexuales o atracciones sexuales, todas igualmente válidas. Las patológicas también entran tranquilamente por puerta ancha. Entrarían porque se está abriendo un concepto totalmente donde entra todo. La confusión. Y aquí quiero aclarar que, por ejemplo, patologías, problemas tales como la pedofilia y la zoofilia estarían también claramente, sin ningún inconveniente y mayor problema, incluidas en la preferencia u orientación sexual. Porque sería una distinta preferencia o orientación. A ti te gustan los adultos, te gustan los hombres, a otra persona le puede gustar, siendo mujer, una mujer, niños, etcétera, etcétera. Qué tremendo. O sea, en principio, el concepto solamente da lugar a eso. Pero en la práctica también hay evidencias, ¿no? También se implantan esos pensamientos, ¿no? A eso le llaman sexualidad polimorfa en esa teoría de género, ¿no? Como hemos visto, esto es un tema bastante amplio, ¿no? Para tener bien las cosas, los puntos sobre las sillas, todo muy clarito, que yo diga aquí que nadie que no entendí, ¿no? Vamos a ir avanzando poco a poco hasta que hemos llegado a un punto bastante importante y que nos quede muy claro, ¿no, Carlita? Las dimensiones de la sexualidad requieren de un desarrollo armónico y nosotros como padres de familia tenemos un papel protagónico aquí en la educación de nuestros hijos. Entonces hay que estar atentos a todas aquellas cosas que puedan alterar este desarrollo. Y por eso es que nos manifestamos en su oportunidad contra el currículum educativo 2016, porque altera el desarrollo de estas dimensiones de la sexualidad y por ende con los daños que ya los estamos palpando en sociedades mucho más desarrolladas. Muchas gracias, Carla, por habernos acompañado en este primer bloque de una serie de programas donde vamos a desarrollar esto a más profundidad. Quédese con nosotros, no se olvide, aquí en su programa En Defensa de la Vida estaremos pues tocando estos puntos vitales para poder nosotros orientar a nuestros hijos, estar primeros convencidos para ser convincentes en la educación de nuestros hijos. Gracias por su compañía y hasta el próximo programa.